Así es, Jesús. En el Cauca el ELN ha ido ocupando territorios que eran de dominio de las disidencias de las FARC, lo que ha generado confrontaciones que han dejado en medio a la población civil. Tras conocerse el anuncio de ese grupo armado de suspender sus acciones contra la fuerza pública desde este 6 de julio, las autoridades en el Cauca esperan que con esas órdenes primero se cumplan en esta región y de esa manera se pueda desescalar el conflicto. Esto ha dicho Diego Aguilar, secretario de Gobierno del departamento del Cauca. Hoy el clamor general es que haya reconciliación, que haya paz en el país, especialmente en el departamento del Cauca. Vemos un gobierno nacional que está intentando de diferentes formas avanzar en acuerdos que permitan desescalar el conflicto, se llegue a acuerdos, se llegue a soluciones negociadas a el conflicto que históricamente hemos tenido en Colombia y en el departamento del Cauca. De igual manera, se espera que lo mismo hagan los otros grupos armados que hacen presencia en el territorio y que muestren que tienen una voluntad de paz. Hay que recordar que este fin de semana ha tenido una racha violenta en el departamento del Cauca. Así es, Carlos. Precisamente queremos ampliar un poco el análisis de lo que sucedió en ese departamento el fin de semana y queremos saludar a Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos. Él es arzobispo de Popayán, además vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, Jesús, y a todo su equipo de trabajo y por supuesto a su audiencia. Monseñor, es que fue muy grave lo que sucedió con el diácono Freddy Muñoz y con Deiber Bototo, que es el párroco de San Lorenzo de Caldono, este municipio en el centro del departamento del Cauca. Pero constantemente, Monseñor, aquí hemos venido reportando información de orden público relacionada con el departamento del Cauca, azotada por varios grupos violentos, no solamente el tema de las disidencias de las FARC, tanto en el norte como en el sur, también tiene presencia el ELN y por eso era importante o es importante hablar con usted, Monseñor, para saber si el departamento, con esto que ha anunciado el ELN en los últimos minutos, la entrada en vigencia del cese al fuego, pues podría tener un respiro, Monseñor. Bien, el Cauca, junto con unos 8 departamentos del país, tiene la complejidad de este conflicto armado que produce víctimas de manera escalonada. Digamos, en este primer semestre tenemos 4 masacres, con unas 12 víctimas, tenemos 305 homicidios hasta el corte de mayo, se han asesinado 18 líderes sociales, indígenas, campesinos, en fin, dos firmantes del Acuerdo de La Habana han sido asesinados. 6 desplazamientos masivos en el Cauca, en el conjunto del Cauca, con más de 18.000 personas afectadas. Digamos, el panorama para el Cauca como departamento es complejo en términos de orden público, de afectación a la sociedad civil, y pues debemos leer esto como una buena noticia. Nosotros tuvimos ahora este evento de ese intento de asesinato de un diácono que va a ser ordenado ahora en un mes. Le acababa de decir esa buena noticia, por lo cual estaba muy contento, y un laico nuestro muy comprometido de iglesia, porque justamente ahí en esa zona del Cauca, en la cordillera central, es mayoritariamente indígena, tienen esas vigilias de oración donde los párrocos tienen que acompañar y los agentes de pastoral esas vigilias. Por eso venían a esa hora y bueno, milagrosamente después de esa balacera solo tuvo una lesión en su cara, sí, que no compromete su vida, al diácono, que será ordenado, como he dicho, el próximo mes. Monseñor. Y eso da fe de que, digamos, estamos rompiendo todos los parámetros en el Cauca. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado en este hecho? ¿Por qué querían hacerles daño a Freddy Muñoz y a Deiber Bototo? Porque es que uno revisa, compañeros, aquí en la mesa, las imágenes, son 36 impactos de bala. Sí, es increíble. Sí, es absurdo. Es absurdo, horroroso. es absurdo, es exactamente esa es la palabra, horroroso. Sí, porque no es un atentado simplemente o un intento de asalto ni nada, sino que es una cosa a mansalva, ¿no? Con sevicia, 36 impactos de bala. ¿Por qué querían hacerles daño a ellos, Monseñor? A ver, es
estos son servidores del Evangelio, son personas que están en el territorio, conocidos. Se sabe que el párroco y todo el equipo van a esas horas, a esas vigilias, porque las misas son a las 12 de la noche. Hay esa exigencia de las comunidades rurales para que eso se haga así, y ellos han transitado normalmente y se someten al rigor de la noche. Y bueno, la pregunta es demasiado grande para que la tenga que resolver el obispo o la comunidad allá al interno de lo que pasó. Sabemos que estamos, digamos, en un contexto de actores armados, pero ese hecho contra estos dos hermanos me parece que tiene que tener una investigación, y las autoridades tienen que ir aproximándose a una hipótesis seria. Nosotros no nos aventuramos a hacer interpretaciones. Nos duele el hecho, nos genera pregunta qué quisieron decir, qué intentaban hacer, porque hubo sevicia, hubo brutalidad desmedida, digamos. Tenían la pretensión realmente de hacer daño. Así que, digamos, la pregunta no es en sentido estricto para nosotros. Estamos cuestionados por el hecho, nos duele, porque además somos, digamos, parte de la comunidad. Eso también le pasa a nuestros laicos, a las comunidades, a esa sociedad civil que no está en el juego de las armas y sin embargo es objeto de alcance de lo que las armas pueden hacer cuando se rompe todo marco de racionalidad, de los principios del derecho internacional humanitario, atacar a una persona desarmada en un casco urbano, en fin, eso tiene unas condiciones que tienen que generar preguntas a quienes tienen la responsabilidad de resolver. Ahora, monseñor, la siguiente pregunta se la formulo como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, y obviamente vamos a hablar del territorio colombiano, porque no es solamente el departamento del Cauca. Mire, esta mañana hemos reportado hechos de violencia, de orden público, ya usted lo conoce, en Buenaventura, en Tuluá. Acaban de asesinar a un policía en Tibú, en norte de Santander, la zona del Catatumbo, que es muy crítica. Pasamos a darle una mirada en la costa Caribe, y Barranquilla tiene problemas también de masacres, de homicidios. Aquí a la salida de Bogotá, en Soacha, el fin de semana, masacres también. Es decir, el panorama de violencia en el país es muy complejo. Yo no sé si ustedes en la reunión que están teniendo con distintos obispos de todo el país se ha tocado el tema y cuál podría ser una salida. En realidad, pues estamos en el marco de la asamblea que inició ayer formalmente y tenemos toda la semana. Hay una parte muy, muy consistente sobre este tema del análisis de la realidad, entre otras cosas, porque el enfoque es de esta asamblea es cómo la Iglesia es misericordiosa, cómo tiene la actitud del buen samaritano de acercarse a la víctima, de no pasar de largo, cómo en Colombia dejamos de pasar de largo por encima de los que van cayendo o de los que están caídos. Y estos análisis los hacemos, todos los obispos de los sitios donde usted está mencionando están aquí. A todos nos duelen esos datos, nos duele, digamos, que Colombia no finalmente, o en el camino, no intenta avanzar, digamos, en lograr que la violencia no sea su parámetro o de lógica de vida en un país que está llamado y que tiene unas potencialidades enormes y está llamado a hacer más en el marco del continente. Y pues evidentemente estos esfuerzos que se hacen por la paz hay que mirar con optimismo hasta donde nos cabe esa palabra en ese sentido, de esta primera aproximación que se hace desde ese fuego con el ELN. Todas esas cosas deben sumarnos. Nosotros como Iglesia estamos convencidos que todo para la paz, nada para la guerra, y que la no violencia es un principio que debería, desde la niñez, porque aquí estamos llegando a niños guerreros, estamos llegando a jóvenes en la guerra, tenemos que plantearnos esto desde la estructura y desde la esencia misma de la cultura colombiana, que está produciendo esta capacidad de violencia en cualquiera de los sectores sociales. Muchos, los más vulnerables son los que más ponen, digamos, los muertos, y los que más ponen, digamos, esta dinámica de violencia.
Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán, vicepresidente además de la Conferencia Episcopal de Colombia, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted y seguimos atentos a la información de la reunión que ustedes van a tener toda esta semana. Muchas gracias, monseñor. Con todo gusto, Dios los bendiga.